Hola amigos y amigas, hacía mucho tiempo que no colgaba vídeos en este canal de YouTube de Geapia Coaching. Esto se debe a que he estado pasando una temporada en Suecia, desde donde hoy los saludo. Este es un país impresionante, estoy muy feliz de haber pasado momentos muy buenos y quería contarles un poco acerca de algunos aspectos de la nutrición en Suecia. Seguramente han escuchado hablar de la llamada dieta sueca y por eso quería comentarles algunas cosas respecto a esto. Aunque a esta dieta o régimen se le conoce como la dieta sueca, tiene sus orígenes en Inglaterra hace más de 150 años. Eh, Se trata de William Banting, que era un sepulturero británico de aproximadamente 60 años, que había intentado todo para poder perder peso. Tenía 92 kilos, era bajito, 1,65 m, y tenía muchos problemas de salud, no podía atarse los zapatos, realmente era una persona obesa. Por lo tanto, había intentado todo, entre otras cosas extremas, remar durante 2 horas al día. Eso solamente hizo que ganara masa muscular, pero tenía mucha hambre y no tenía ningún resultado. Pues todo comenzó con una visita al médico, el doctor Harvey, cuando tenía un problema de oído, y este médico le recomendó hacer una dieta. Él se sorprendió mucho porque pensó que le iba a recetar algún tipo de antiinflamatorio o antibiótico. Sin embargo, le recetó una dieta estricta en la cual le impedía comer, le prohibía comer azúcares y todo tipo de carbohidratos, sobre todo aquellos que contenían mucho almidón. Y entonces este hombre siguió al pie de la letra las instrucciones y creó prácticamente un menú en el cual comía muchas carnes, comía muchos huevos, comía todo tipo de productos, pero evitaba el pan, el azúcar y todo tipo de pastas o la papa o patatas, que son los que contienen más carbohidratos. Y todo acompañado con 2 o 3 copas de vino en cada comida. Así fue como este señor perdió 21 kilos en algunos meses y se convirtió realmente en una persona saludable, y esto lo motivó a escribir un libro o un pequeño folleto de 20 páginas que se convirtió en un bestseller en la época. Y a partir de allí han habido muchos estudios acerca de las dietas bajas en carbohidratos, llamémosle las dietas paleolíticas, las cetogénicas o las mediterráneas, que tienen mucho en común, pero en principio esta es la base de todo. Aquí en Suecia una de las pioneras es la doctora Annika Dahlqvist, una doctora que en principio trabajó hasta los 55 años sin conocer este tipo de dietas. Sin embargo, su hija, que también estudiaba medicina, llegó un día a casa y le comentó que había formado parte de un grupo de investigación acerca de las dietas bajas en calorías y altas en grasas. El resultado fue tan bueno que se interesó en esto y empezó a analizar, a investigar, y ella estuvo haciendo muchísimo trabajo con una empresa, con una clínica privada. Desgraciadamente tuvo muchísimos problemas con la sanidad, incluso llegaron a sentenciarla prácticamente porque estaba atentando contra lo que era lo preestablecido en el tema de nutrición. Gracias a mucho trabajo, ella consiguió que este juicio, ella salió ganadora, se dijo que era ciencia, y a partir de allí se empezó a hablar de la dieta sueca. Como yo les había hablado anteriormente, sobre todo en la teoría del Trinestar 1, que es el cuidado del cuerpo, yo he pasado por algo similar a lo que pasó William Banting,
Yo perdí 30 kilos durante aproximadamente 1 año y medio y fue gracias a esta dieta de baja en carbohidratos, y por eso que quería compartir con ustedes en este momento, estando en este país, que aquí realmente muchas personas han salvado sus vidas, han cambiado sus hábitos con este tipo de régimen, y realmente es algo fascinante. No obstante, tiene muchísimos detractores, pero sobre todo en la administración de siempre, como podemos decir, pero a mí me funcionó y eso es lo que quiero compartir. Y entonces, en relación a esto, quería compartir un poco de ideas que tengo después de haber pasado un tiempo aquí, y he visto algunas paradojas, y quería puntualizarlas de tal forma que podríamos entender un poco por qué aquí en este país mucha gente logra tener buenos resultados con esto. En primer lugar, creo que este es un país con una naturaleza espectacular. La gente se dedica mucho a hacer caminatas, salen mucho, tienen una naturaleza bella, por lo tanto viven muy en contacto con ella. Además de eso, también es un país que tiene muchas instalaciones deportivas gratuitas, donde la gente puede desarrollar todo tipo de deportes. Eso es un punto muy importante. Sin embargo, si vamos a hablar acerca de cosas que son un poquito prohibitivas o que son como pequeños pecados en Suecia, podemos nombrar lo que le llaman el macka, que es un sándwich que muchas veces reemplaza comidas. También está el llamado fika, que es muy famoso, que es tomar café con alguna pasta, algún dulce. Y también están los goodies, que se compran por kilo en los supermercados. Increíble la cantidad de oferta que hay. En principio hay una tradición, sobre todo para los niños, de consumir goodies una vez a la semana. Por cierto, goodies es todo tipo de caramelos o golosinas, que es muy popular aquí. En esta oportunidad he podido observar que este país es maravilloso, como siempre. La gente tiene muy buenas costumbres, también tiene unas buenas costumbres de comer a sus horas, de no acostarse muy tarde, y eso también facilita, por supuesto, el poder mantener un buen estado en general. También he podido observar que después de muchos años que no venía, también he visto algunos jóvenes con problemas de obesidad, no muchos, pero probablemente es un problema que es a nivel mundial, y por lo tanto es importante que pongamos muchísima atención en esto. Pues esto es parte un poco de mis experiencias aquí. Quería compartirlas. Es un vídeo muy corto, pero animarlos siempre a hacer una vida sana, saludable, tener mucho cuidado con lo que está pasando, sobre todo en épocas de pandemia, donde necesitamos alimentarnos de una manera sana para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, he querido hacer este pequeño vídeo para animarlos a pensar mucho en que hay que moverse, como en el Trimestar 1 habíamos nombrado, moverse mucho, descansar correctamente y alimentarse bien. En este momento todo lo que les digo, les envío un fuerte abrazo, saludos, hasta pronto. Si te gustó este vídeo, compártelo entre familiares y amigos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y síguenos también en nuestros canales de GeApia Coaching en Facebook e Instagram. Chao.